Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Hora 23. Hoy tenemos una sorpresa y es de las buenas, así que por favor quédese con nosotros para ver, para enterarse de qué se trata. Por favor, esta es una invitación especial para usted. 8 programas, 8 temas, 8 partidos, 8 proponen. Antes de unas elecciones cruciales para el país, el futuro de Bolivia se decide ahora. Salud, empleo, educación y brecha digital, violencia de género, derechos de los pueblos indígenas, medio ambiente, democracia, reactivación económica. 8 proponen todos los martes y jueves a las 10 de la noche a partir del 15 de septiembre por Bolivisión. Señores, es el estreno, este es el anuncio, esta es la sorpresa, porque 8 proponen, va a estar conducido, moderado, dirigido por Vania Borja, a quienes conocemos todos porque es de la casa, y también el gran periodista Tufi Are, dos grandes periodistas nacionales. Tufi, ¿me permites? Voy a saludar primero a Vania. ¿Cómo estás, Vania? Hola, querida Miriam, qué gusto estar en Hora 23. Querido Tufi, un cariño grande hasta Santa Cruz y saludos a toda la gente que nos está viendo. Tufi, ¿cómo estás tú? Hola Miriam, buenas noches, un gusto estar en Hora 23 y por supuesto también saludar a Vania y a todo el país aquí a través de Bolivisión. A ver, cuéntame Vania, ¿cómo ha nacido este proyecto de 8 proponen? Bueno, Miriam, tú sabrás que Bolivisión está siempre en esa idea de generar espacios donde la gente pueda conocer de lo que está pasando en nuestro país con relación a este contexto político. Ajá. Creo que ya es basta, suficiente de ver a los políticos enfrentarse en debates calientes, como los llamamos, y la gente lo que necesita es conocer los planes de gobierno, es conocer las propuestas, estar bien informado para que el día de las elecciones pueda tener un voto consciente y no apasionado. No apasionado. A ver, Tufi, ¿qué es lo que la gente va a esperar o va a tener con 8 proponen? La calidad de la democracia, Miriam, requiere calidad de información. Hay muchas veces que nos equivocamos a la hora de elegir a quien va a tener el oficio más importante de todos los bolivianos, el trabajo más importante. Nos equivocamos porque no tenemos información de calidad. Y lo que tenemos como obligación los medios de comunicación es, en todo proceso electoral, ofrecer información de calidad. Información de calidad no es necesariamente quién se viste mejor de los candidatos, quién ataca con más acidez al otro candidato. Así es. Información de calidad significa saber qué ofrecen, qué país quiere cada candidato, cómo nos quiere gestionar en términos del empleo más importante del país. Y es por eso que este programa nace con el objetivo de ofrecer información de calidad y sobre todo poner a los 8 protagonistas cada martes y jueves, a los 8 protagonistas de la competencia electoral, para que se comparen la oferta que tienen para los distintos temas realmente que importan, que son el empleo, que son la salud, que son la educación, que son los derechos indígenas. Probablemente parecerán temas densos, pero son temas que habitualmente no gravitan en la propia competencia de la espectacularidad, el espectáculo que a veces se convierte en la política, y lo que pretende el programa es básicamente eso, ¿no? Exactamente. Hacer una presentación de información de calidad y que se comparen las ofertas. Exactamente, a veces caemos en eso y tú lo dices muy bien ya como periodistas, ¿no es cierto, Vania? Estos temas que si bien podrían ser un poco pesados, en este momento tenemos realmente que discutir un poco más de la desatención en la que han estado los pueblos indígenas, por ejemplo. Esto del medio ambiente, en este momento hay una dura batalla acá en nuestro país que todavía no lo están queriendo agrandar, pero el tema de la alimentación orgánica versus las semillas modificadas también es un debate, yo creo que va a ser un debate muy duro que ustedes van a enfrentar, Vania. Así es, Miriam, y ese es el objetivo, que los candidatos nos digan qué proponen, qué plantean en temas de medio ambiente, en temas de justicia, en temas de violencia de género, de temas de salud, temas de educación. Y lo importante de este programa, para que la gente lo comprenda bien, es que va a tener un lenguaje sencillo, un lenguaje que la gente va a poder captar el mensaje, estar bien informado de qué le propone determinado candidato. Y vamos a tener la participación tanto de candidatos varones, mujeres, en diferentes temáticas. Por eso te decía, Miriam, que es fundamental que la gente pueda también debatir en casa, pueda hablar acerca de estos temas que van a generar seguramente discusión, repercusiones, pero que también pueda saber por quién voy a votar,
el día de las elecciones. ¿Qué me están proponiendo? ¿Qué me ofrecen? ¿Cómo están seduciendo el voto los candidatos, ¿no? No es llegar el momento a emitir tu voto simplemente porque te gusta determinado color, te gusta más este candidato. No, señores, ustedes tienen que estar bien informados y eso es lo que les queremos proponer con este programa. Exactamente, lo que dice Tufi es cierto, ¿no? Tener información de calidad, Tufi. Información de calidad, ustedes van a ser periodistas que van a estar asimilando todo esto y espero que sean 8 programas realmente geniales como para que la población tenga toda esa alimentación, esa información que necesita para poder llegar al día de la votación y elegir realmente conscientemente. Así es, se trata básicamente de ayudar a que la gente tenga la información suficiente para elegir y no elegir con un criterio de voy a votar contra alguien, sino a favor de una idea, más bien, a favor de una oferta. Qué interesante lo que dices. Una visión de país, y no contra alguien, que habitualmente uno dice, odio a este candidato, por lo tanto, voto contra este a través de este otro. La información es fundamental. Y hay una característica del programa, Miriam, que no solamente van a estar los que aparecen todos los días casi en los medios de comunicación, sino vamos a tratar de mostrar los cuadros políticos que tiene cada partido. ¿Qué significan cuadros? Los que posiblemente van a gobernar detrás del poder. Es decir, no necesariamente los candidatos. Los especialistas, claro. Los especialistas de cada partido. Seguramente se desnudarán ahí también las falencias, porque hay partidos de repente mejor organizados, con cuadros, y otros que no los tienen. Y en este programa es donde vamos a mostrar precisamente las virtudes y también las falencias, para que a la hora de elegir el votante realmente tenga el criterio informado y tome una decisión realmente a la altura de la responsabilidad que significa votar, porque votar debe ser uno de los actos más responsables que tiene el ciudadano boliviano y el ciudadano universal concretamente. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Tufi. ¿Cómo te sientes, Vania? ¿Es tu primera experiencia en debates? Miren, en realidad ya en Bolivisión, por ejemplo en la revista muy temprano, empezamos ya con el tema del debate. Sí, tenemos todo este escenario político, hablamos con los candidatos, hablamos con los analistas, hablamos con sus voceros para conocer también sus propuestas y darle este espacio a la gente. También estamos generando estas notas informativas a la población. En la noche también tenemos otro espacio, el tuyo también, Miriam, de Hora 23, que constantemente lo estamos viendo, para entender un poco esto de la política y también ver estas opciones, ¿no? Y darle las opciones a la población. Entonces, tenemos estos espacios para poder conversar con la gente, para poder informarle a la gente, que creo que es importante mencionarlo. Por ejemplo, 8 Propone va a llegar todos los martes y jueves a partir de las 10 de la noche hasta las 11 de la noche. Los lunes, miércoles y viernes tenemos el Bolivia Decide con el debate. Y el domingo se viene también algo muy importante para toda la población y hay mucha expectativa. Y tenemos que decirlo, Miriam, porque tú eres anfitriona de este programa, pues es la propuesta, ¿no? Exactamente, y hay varios programas que van a repercutir, varias instituciones que van a estar justamente inmersos en eso, y medios de comunicación, ¿no es cierto, Tufi? Para que tú nos puedas dar un poco más de detalles de 8 Proponen. Evidentemente, Miriam, esta es una iniciativa en la que aportan instituciones que refuerzan la democracia boliviana, las instituciones que quieren un voto informado realmente, y no solamente un voto emocional. Instituciones que quieren reforzar la democracia boliviana se han unido para respaldar este espacio. Entre otras cosas, hay una alianza muy interesante tecnológica entre Bolivisión y una productora internacional de primer nivel como es Mediapro, así que es una producción conjunta. Por eso es que también hay conductores que son aliados con los que estamos haciendo sinergia, en este caso Vania, quien les habla también. Va a ser una experiencia muy interesante desde la perspectiva de sinergia, de tecnología, de escenografía, obviamente en tiempos de pandemia donde no es fácil tener en estudio también a los protagonistas, así que va a ser una experiencia interesante. Creo que además de información vamos a ensayar, por supuesto, la forma de cómo hacer atractiva y sencilla la captación de la información que se va a dar desde los distintos protagonistas, así que es una unión evidentemente de instituciones que refuerzan la democracia. La Universidad Católica, por ejemplo, boliviana, es parte de la iniciativa de esta universidad y otras organizaciones. Y en el ámbito de los medios se va a difundir el programa
por Bolivisión, por supuesto, una red líder. Sí, se va a señores. difundir por radio. Hay emisoras de radio muy destacadas y líderes como Panamericana en La Paz que van a retransmitir asuntos centrales en Santa Cruz a través de redes sociales, en idioma nativo, en idioma aymara, en quechua también se van a emitir estos programas traducidos al idioma nativo. Así que, como observan, tiene el objetivo fundamental de aportar que la calidad de la democracia tenga calidad de información. Página 7, tengo entendido, Radio Fides, Radio Santa Cruz, que va a retransmitir en guaraní, ¿no es cierto? Panamericana, no sé si me estoy olvidando de alguna más. Asuntos Centrales lo dijiste, Radio Fides también, exactamente. Realmente un conglomerado de medios prestigiosos en nuestro país que van a tener este trabajo realmente lindo, notable. Hay que destacar lo que van a hacer de gran calidad con la Universidad Católica, justamente organizando todo esto. Tufi, un abrazo grande, yo ya tendré la oportunidad de verte personalmente unos días más. A ti, Vania, lo mismo. No les voy a decir suerte porque sé que lo van a hacer muy bien, así que felicidades de antemano porque esto va a ser para toda la población. Entonces, la invitación para que usted siga la señal de Bolivisión martes y jueves desde la próxima semana a partir de las 10 de la noche, ni bien termine la edición central. Un abrazo a ambos, que les vaya muy bien. Abrazo, Miriam, abrazo a Vania, la esperamos pronto, Vania, para compartir escenario. Eso, Ya Vania. nos estaremos viendo. Te extrañaremos, Vania, nos vemos el lunes, ¿sí? Cuídate mucho, querida Miriam, un saludo, un cariño hasta Santa Cruz, Tufi, ya nos vemos allá. Buenas noches, Bolivia, que les vaya muy bien y esperemos. Muy bien, y ustedes continúen con nosotros, por favor, porque tenemos las 5 noticias destacadas de la jornada. Es tiempo que Luis Arce debata. Y yo quiero debatir con él. Quiero debatir con el exministro de Economía y Finanzas del Masismo sobre salud, pero sobre todo sobre economía. Y que nos cuentes qué es lo que está proponiendo. Y quiero poner en evidencia el conjunto de contradicciones y el conjunto de un pasado que no le permite hacer las ofertas que hace. Espero que Luis Arce acepte el debate, cuando quiera, en el medio que quiera. Lo importante es contraponer ideas con ideas y aquí estoy para debatir con él. Donde tenemos 240 cartuchos de dinamita y 940.000 bolivianos más $10.000. ¿Por qué la presentamos recientemente hoy? Porque siguiendo siempre los pasos legales, estos señores tenían que haberse presentado el día 25 a su audiencia y se dieron a la fuga. No pudiendo ejercer nuestro derecho de locomoción y de transporte en la ciudad porque se asentaron sobre el cuarto anillo, Avenida Cumavi, nos tomaron por sorpresa y tomaron la avenida completa donde no nos han permitido circular y estamos realizando nosotros una denuncia. Que la imputación formal es defectuosa porque no es cierto que se le hubiera notificado de forma adecuada al señor Erlan Solís y que se desconociera su domicilio. Nosotros hemos dado la dirección del domicilio del señor Erlan Solís donde nunca fue buscado. El hospital de clínicas va a tener 26 terapias intensivas, camas de terapia intensiva. A partir yo considero que en un mes más tenemos todo eso. Si está haciendo un conteo con nosotros, nos quedan 38 días para la realización de las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre. 38 días, estamos hablando prácticamente de 5 semanas. 5 semanas. Vamos a conversar con uno de los candidatos, el candidato a la vicepresidencia por la Alianza Juntos, don Samuel Doria Medina. ¿Cómo está, don Samuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. ¿Cómo ha estado todo este tiempo conversando de uno y otro tema, haciéndose ver por las redes sociales? Bastante activo. Efectivamente, esta es una campaña diferente. Divido mi día entre los medios y las charlas, reuniones a través de las redes sociales. A ver, don Samuel, ha visto las encuestas que hemos presentado el domingo, ¿verdad? Sí, he visto, claro que sí. ¿Cuál es su percepción, por favor? Primero que todo es la fotografía al inicio de la carrera, ¿no?
recién está comenzando la campaña, entonces esa es una foto que muestra cómo comienza la carrera. Lo importante va a ser la evolución de los diferentes candidatos en las próximas encuestas. Bueno, muchas cosas ya se están diciendo. La presidenta ha comenzado hablando de la tibieza de un candidato, de la indiferencia de los otros candidatos políticos. Usted, don Samuel, ¿qué dice con relación a lo que está pasando? Ya que uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Don Carlos Mesa, por ejemplo, le ha invitado, le está pidiendo al candidato a la presidencia por el MAS de que puedan debatir sobre cuestiones de economía, por ejemplo. Bueno, eso es lo que normalmente sucede en una campaña. Tengo entendido que ya se ha fijado un gran debate para el 4 de octubre, si no me equivoco, donde van a asistir todos los candidatos. Y yo he estado fundamentalmente trabajando, haciendo conocer la propuesta de Juntos. ¿Y cuál es la propuesta en temas económicos, don Samuel? Bueno, lo fundamental de nuestra propuesta es de que tenemos que hacer un cambio. Ya el Estado no será el actor central en la economía, ya no se puede pensar en hacer más empresas públicas para generar trabajo. Habrá que tener como desafío hacer que esas empresas públicas sean rentables en los próximos años, y el actor fundamental en la economía va a ser el emprendedor. Los emprendedores que con su creatividad, su imaginación van a hacer nuevos proyectos, y el Estado se tendrá que dedicar fundamentalmente a la salud, a la educación y la justicia. Hemos visto, creo, en esta pandemia qué es lo importante en la vida, y lo importante en la vida es la salud de todos, la educación, la justicia, y es importante que la economía se pueda dinamizar a través del apoyo a los emprendedores. Bueno, hoy se han conocido dos importantes anuncios, uno por parte del Frente para la Victoria, anunciando 2 procesos en contra de la presidenta Áñez, y otro por parte de el Senado, en este caso, ¿no es cierto? También anunciando otro proceso en contra por el tema del préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice usted, don Samuel? Bueno, todo lo que dice la presidenta es motivo de cuestionamiento. Creo que algo que mostraba muy bien, caricaturizaba muy bien lo que estamos viviendo, es que había salido un video de la presidenta cocinando, y ya le cuestionaban hasta los plátanos con los cuales estaba cocinando. Entonces, la presidenta haga o diga lo que diga, siempre va a haber un candidato que va a tratar de salir a la palestra y tratar de captar votos criticando a la presidenta. Ahora, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana considera que él es el portador de la confianza de la población, que tiene justamente que se ha ganado el voto popular y que sería el que sí puede hacer frente al movimiento al socialismo. ¿Ustedes estarían pensando en una posible alianza con él a futuro? Mire, Miriam, nosotros creemos de que Yanine Áñez es la persona que puede lograr la unidad, puede aglutinar en torno a ella, porque además hay algo muy importante. Creo que no solamente hay que tener en cuenta quién puede ganar elección, sino quién puede ganar elección y gobernar los 5 años. La presidenta Yanine Áñez ha demostrado que en tiempos complejos, cuando hay tormenta, ella sabe conducir el estado del país cuando hay conflictos. Imagínense, en nuestro país hemos tenido crisis económicas, crisis políticas, crisis de la salud, pero nunca se han dado las tres crisis en tan corto tiempo. Ella está 10 meses presidiendo el gobierno. Entonces creo que hay otros candidatos que sí podrían ganar la elección, pero cuando las papas quemen, cuando haya conflictos sociales, económicos, se van a ocultar, van a renunciar. En cambio, Yanine Áñez ha demostrado esa fortaleza necesaria en el presidente o presidente. Cuando usted ha hablado acerca del plan económico que tienen, me llamó mucho la atención lo que ha señalado acerca de que no más empresas públicas, de que las que queden las van a tratar de levantar, y si no funcionan,
Mire, yo tengo una amplia experiencia de 30 años. Me hice cargo de Soboce cuando era una empresa al borde de la quiebra y la volví la industria más importante del país. También en Sucre, el año 2000 me hice cargo de Francesa, que era una empresa grande, pero tenía una ganancia baja. Y después de 5 años yo logré multiplicar por 10 esa ganancia. Entonces, yo tengo el conocimiento, la experiencia para hacer que las empresas públicas puedan volverse empresas rentables. Y de eso me voy a ocupar con toda la experiencia que tengo. ¿Y el Fondo Monetario Internacional permanecería todavía en el país? Mire, yo creo que el rol del Fondo Monetario ha cambiado en los últimos años, como han cambiado muchas cosas. Sí, antes los norteamericanos se entrometían y decidían muchas cosas. Ahora ya nadie les va a permitir eso. Y lo mismo con los organismos internacionales. En el pasado los organismos presionaban, imponían, y creo que ha quedado claro de que la soberanía del país está primero, y nadie va a permitir que el Fondo Monetario o el Banco Mundial quieran imponer políticas. Somos los bolivianos los que vamos a definir políticas, y los organismos financieros internacionales tendrán que apoyarnos. Ahora, ¿cómo ve usted a Bolivia en medio de lo que está pasando actualmente en la región? Argentina, problemas con los policías. Colombia, recientemente con un caso policial, por abuso policial, también con problemas ahora. Bolivia, Ecuador, con el caso de Correa y también de Evo Morales. ¿Cómo ve usted a la región en este momento? Bueno, yo creo que con esta pandemia y las crisis que ha ocasionado, el mundo está convulsionado, está con muchos conflictos. En el caso de la Argentina, yo lo había mencionado justamente en su programa hace muchos meses, de que cuando asume el poder un populista sin dinero, está en problemas. Y estamos viendo que surgen los problemas en la Argentina. Ha habido un motín policial, una huelga de policías, porque el sueldo de los policías se ha devaluado tanto que no llegaba a $250. Entonces, obviamente, un populista sin dinero tiene problemas. Ha habido un análisis que señalaban de que posiblemente en la Argentina pueda correr la misma suerte que se corrió acá en noviembre del año pasado. Mire, no, yo no hago ficción política, pero yo creo que en la Argentina están cometiendo muchos errores. Han hecho una cuarentena demasiado larga y ya tienen 500,000 de casos, 10,000 muertos. Entonces, no han tenido la capacidad de lograr ese equilibrio en cuidar la salud y cuidar la economía. Se espera que este año va a haber una caída en todas las economías del mundo, y en el caso de Bolivia, por ejemplo, se estima que la caída va a estar entre 5 y 6%, pero en la Argentina se estima que va a ser de 12% o aún más. Entonces eso muestra de que la presidenta Áñez ha manejado adecuadamente esa crisis. Alguien me preguntaba de los bonos. Los bonos se han dado en todo el mundo. Yo creo que el acierto de la presidenta Áñez fue darlos oportunamente, y eso ha impedido que la economía caiga más. En todos los países del mundo hay bonos, o hay el seguro del desempleo, que es una forma de entregar bonos también. Entonces creo que fue un gran acierto de la presidenta pagar el primer bono en el mes de abril a través del sistema financiero de manera transparente, y por eso nuestra economía no está sufriendo con tanto rigor como varios países vecinos, teóricamente más grandes, más organizados. Bueno, tienen que ver esto del bono del hambre, ¿no es cierto? Están revisando las objeciones que ha dado la presidenta justamente en la Asamblea Legislativa, pero a propósito de lo que usted ha dicho, el tema de la cuarentena, el problema que ha tenido en la Argentina, la protesta de la gente incluso, acá el Frente para la Victoria, uno de los procesos que le va a colocar a la presidenta es justamente por esta cuarentena total y todos los problemas que ha traído aquello, problemas económicos, mala atención a la salud, en fin.
Bueno, pero entonces el Frente para la Victoria tendría que enjuiciar al mundo, porque en todo el mundo, ante el surgimiento de una pandemia tan fuerte, un contagio tan rápido, se ha hecho cuarentenas, y yo creo que la habilidad, les reitero, de la presidenta Áñez fue hacer una cuarentena determinado tiempo y después ir abriendo paulatinamente las actividades económicas, y por eso no tenemos un impacto tan fuerte como los países vecinos. Dentro de este impacto fuerte que ha causado la cuarentena, y usted mismo lo sabe, don Samuel, por un lado ha sido el desempleo. Tenemos una gran tasa de desempleo en este momento, pero también muchas personas que antes o tenían sus negocios o tenían su tiendita han tenido que cerrar y ahora también están engrosando esa parte de la economía informal. ¿Ustedes están pensando qué se va a hacer justamente para poder levantar a esta población? Efectivamente, ese es el desafío que se tiene hacia adelante, y yo creo, Miriam, que la principal medida ha sido volver a trabajar más horas, porque todas esas personas que trabajan en el comercio, especialmente en el comercio informal, tenían restringida su actividad. En cambio, ahora tienen más horas de trabajo, pueden vender sus productos, y eso ayuda a normalizar toda la economía. Pero no hay duda de que además vamos a requerir el crédito externo para poder paliar la crisis económica que tenemos. Pero además, y otro punto muy importante, no solamente tenemos una crisis económica como consecuencia de la pandemia, sino enfrentamos otra crisis económica más importante, que es el fin del ciclo de las materias primas. Está claro que el gas ya no va a ser el principal sustento de la economía boliviana, va a ser una exportación más. Lo mismo la minería, no se han hecho inversiones de exploración en la última década, y por eso Juntos propone de que tenemos que fortalecer la producción de alimentos. Si fortalecemos la producción de alimentos en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur del país, nos podemos convertir en un país productor y exportador de alimentos con una economía diversificada. Entonces, al mismo tiempo que hay que generar empleo, conservar los empleos, es muy importante que podamos ir transitando hacia esa economía diversificada, donde la producción de alimentos sea un elemento nuevo que dé empleo, que dé trabajo a los bolivianos. Ahora, ¿qué tipo de alimentos, don Samuel? Porque en este momento tenemos una polémica en el país, uno por los alimentos orgánicos y otro por los alimentos transgénicos. ¿Qué hace daño, qué no hace daño? He escuchado incluso a un empresario decir de que hay mercado para todo, evidentemente, pero estamos atravesando en este momento una situación de salud con el tema de los transgénicos, y yo creo que hay que pensarla muchas veces antes de continuar adelante. ¿O qué dice usted? Miriam, yo creo que hay cierta hipocresía respecto al tratamiento de los alimentos modificados genéticamente, o el uso de la tecnología en la agricultura. ¿Y por qué le digo eso? Porque somos un país que importa muchos alimentos que son producidos con semillas modificadas genéticamente. Imagínase el dato. El año 2005 Bolivia importaba 205 millones de dólares de alimentos. El año 2019 hemos importado 627 millones de dólares de alimentos. Y yo estoy seguro que gran mayoría de ellos se han producido con semillas que usan tecnología de punta. Entonces, desde luego que habrá que ver caso como caso y andar con mucho cuidado en el tema del uso de la tecnología, pero no podemos irnos al extremo de que seamos el único país que no quiera utilizar este tipo de biotecnología en la agricultura, en los alimentos, porque, por ejemplo, todos los medicamentos son producto de la modificación genética. La propia vacuna que seguramente el mundo va a disponer hacia fines de año es una modificación, es el uso de la tecnología en los microorganismos, en los virus.
Entonces, curiosamente nadie critica la tecnología en los medicamentos, pero sí en la agricultura. Hay que ser cuidadosos, no hay duda, sí, hay totalmente. que ver dónde se aplica, pero no podemos competir con los países vecinos que en la agricultura comercial usan tecnología y nosotros no queremos usarla. Pero hay una corriente también que busca lo más saludable, ¿no? Lo orgánico. Pero habría que ver, va a seguir siendo un tema de gran discusión, don Samuel, y espero poder con usted conversar un poquito más de esto en otra oportunidad. Que le vaya muy bien. Para terminar, le digo, Miriam, que hay que combinar. Hay una agricultura extensiva, comercial, que necesita usar la tecnología, sí, y está la producción de alimentos orgánicos, que es la producción pequeña, que desde luego también hay que apoyarla y hay que incentivarla. Enormemente. Le agradezco por el tiempo y hasta la próxima. Que le vaya muy bien, don Samuel. Muy buenas noches. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hoy ha habido una sorpresa en el ámbito político, y es que don Ronald McLean Avaroa, quien hasta hace algunas horas ha sido jefe de campaña de Creemos, pues deja justamente esta alianza política. Don Ronald, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. ¿Qué fue lo que pasó? Nos ha dado un tremendo, no sé si susto, yo creo que susto tal vez para Creemos. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto de saludarlos. Buenas tardes. Aquí desde Washington, encantado de poder comunicarme con ustedes. A ver, ¿qué le ha llevado a tomar tan drástica decisión, don Ronald? Bueno, la verdad que hay que ponerlo en contexto. A fines de marzo, el 20 de marzo, yo tuve que dejar Bolivia por el tema de la pandemia y regresar a mi casa en Washington para someterme a la cuarentena. De allí en adelante seguí en contacto con Luis Fernando Camacho y la campaña. He seguido comunicándome con ellos y hemos mantenido una relación muy, muy cordial hasta el 27 de julio, donde, conversando con Luis Fernando, decidimos que yo me iba a independizar como su, digamos, asesor general, porque siempre tuvimos un jefe de campaña que es una especie de gerente de la campaña. Ya. Hizo cargo del día a día, y yo les daba un asesoramiento, un consejero, como un consejero general de la campaña. Y ello porque en la estrategia que yo había pensado podría servirle a Luis Fernando a partir de noviembre, diciembre, que empezamos a trabajar juntos, yo estaba a favor de que Luis Fernando haga una campaña de carácter nacional, que se instale prácticamente en Occidente, en La Paz, y proyecto de allí su campaña, pero otros estrategas que lo estaban acompañando y asesorando le aconsejaron seguir una estrategia basada en el Oriente, en Santa Cruz, y de allí tratar de salir a la escena nacional. Yo estaba en desacuerdo con aquello porque pensaba que era muy difícil llegar a la presidencia de Bolivia sin una presencia fuerte en el Occidente, La Paz prácticamente, y que esto lo limitaría a Luis Fernando a un liderazgo local en Santa Cruz y el Oriente. Así ha sido en el fondo. Hemos leído muchas encuestas, y a no ser que todas ellas estén equivocadas, hemos visto que no ha sido posible trascender a una votación importante que le permita pugnar por el primer lugar o el segundo, y ser el jefe de la oposición, la cabeza de playa para enfrentar al MAS y derrotarlo y contenerlo. En base a los datos que tenemos, se ha hecho evidente que no es la candidatura de Luis Fernando hasta ahora, que estamos solamente a 5 semanas de la elección, la que puede encabezar a la oposición. Y por tanto ha llegado el momento de las decisiones que pasan de la política al interés nacional, a la responsabilidad, al patriotismo, y ello lleva a unir el voto alrededor de una candidatura que pueda enfrentar al MAS, derrotar al MAS, ya sea en la primera o en la segunda vuelta. Y ello, claro, más allá de las antipatías, afinidades personales, etcétera, tenemos que pensar en el país. Lo hemos hecho en el pasado con el Pacto por la Democracia en 1985, lo hemos hecho con el Acuerdo Patriótico, dos situaciones que salvaron a Bolivia de situaciones muy críticas, donde Bolivia tiene que juntarse
tiene que unirse para salir adelante. Y este es un momento donde la prioridad es ganarle la elección al MAS para restituir una democracia liberal, donde se respete la ley, se respete a la oposición, se respete prácticamente a los otros poderes, se restituya a la ley, el imperio de la ley, y no el imperio de los hombres, como ha sucedido en el pasado reciente. Entonces, no es una decisión de hoy ni de ayer. En realidad fui invitado por un canal de televisión para comentar las encuestas, representando a Creemos. Yo tuve que explicarles que yo ya no podía representar a Creemos como me hubiera gustado hacerlo, porque ya no estaba participando de la campaña desde más o menos más de un mes atrás. Nunca vi la necesidad de hacer un anuncio al respecto, pero ante una invitación tan directa tuve que explicar la posición, y eso hizo que me invitaran a una entrevista hoy en la mañana y, digamos, se revelara que ya no estoy asesorando directamente a Luis Fernando. En otras palabras, le sigo dando mi consejo, pero no necesariamente lo tiene que seguir. Claro. Ese es el papel del asesor. Él tiene el privilegio de elegir su propia estrategia. Y yo creo que ya se ha posicionado como el líder cruceño más importante, en camino a ser el primer presidente cruceño de Bolivia en el siglo XXI. Pero la política es un arte de largo plazo. Hay que tener paciencia y trabajo. Y hay momentos en que obviamente hay que ceder el paso a quienes están en circunstancialmente mejor posición para lograr un objetivo nacional. Y eso es lo que ahora demanda de nosotros Bolivia, que demos el paso histórico, demos el paso responsable a pocas semanas antes de la elección. Yo confío que Luis Fernando va a concurrir en este esfuerzo nacional para derrotar al MAS. A ver, antes de continuar, usted ha dicho cosas muy importantes. La política es un arte de largo plazo, pero también ha dicho de que este es el momento de ver el interés nacional. Quiero recordar con usted, por favor, justamente este cuadro de la encuesta, por favor, señor director, donde justamente Luis Fernando Camacho sí se está posicionando en una cuarta posición, ¿no es cierto? Pero también ha habido un dato muy importante. Las encuestas que habíamos logrado emitirlas en febrero, en marzo y la reciente de hace unos días van marcando que desde febrero él no ha ido aumentando, más bien ha ido retrocediendo, es decir, perdiendo, digamos, porcentaje de la intención de voto del ciudadano. Y en este mapa es evidente, solamente estaría con Santa Cruz, que sí es concentra una gran población, pero de todas formas lo que usted dice también es cierto, ¿no? La política, el arte. Bueno, pues el arte de hacer política es tan difícil porque usted sabe y ha escuchado lo que el señor Camacho ha estado diciendo. Está siempre criticando a los viejos políticos, a la vieja política, sin ánimo de menospreciarle ni nada por el estilo. Don Ronald, usted ha participado en varias contiendas, ha sido alcalde, ha sido ministro, conoce muy bien esto del Pacto por la Democracia, por ejemplo, que ha sido un ejemplo para todo el mundo para poder sacar adelante al país. ¿Por qué no le recuerdo un poquito, por si acaso, tal vez a Luis Fernando, a muchas personas que lo siguen y que siguen justamente esa idea que él tiene, ¿no? De que la vieja política ya no debería estar en juego en este momento? Bueno, cuando tuvimos que recuperar la democracia primero y la economía después, en tiempos de la hiperinflación, ¿a quién recurrimos los bolivianos? A los antiguos políticos, a los hombres con experiencia, al doctor Paz Estenssoro, al doctor Siles Suazo, a Guevara. En ello también incluimos al general Banzer, que ayudó a consolidar la democracia, volcándose en varias elecciones. Y a él mismo, voy a citarlo, él le dio el paso al doctor Paz Estenssoro en el 85, a pesar de que él había ganado las elecciones, para que sea el hombre que una Bolivia la ayude a recuperar la economía en democracia, que fue muy importante. A Chile, por ejemplo, le tocó matar a un presidente, o se mató Allende. Hubieron 17 años de dictadura militar en Chile, muchos muertos, etcétera. Nosotros recuperamos la democracia, recuperamos la economía del 85 adelante en democracia, sin violencia, sin confrontación, sin muertos. Quiere decir que los bolivianos tenemos una habilidad y una capacidad enorme para ponernos de acuerdo. Nos gusta llegar al borde del precipicio, pero nunca saltamos. Usted ha dicho algo. Nos encontramos entre los bolivianos,
y resolvemos nuestros problemas. Y este es un caso parecido donde los bolivianos tenemos que poner el interés nacional por encima de los intereses partidarios particulares. Y algo importante en esa época también, la COP tenía una presencia muy fuerte, ¿no es cierto?, en todas las decisiones, en todo lo que había ocurrido en el país. Así es, claro que sí. Bueno, esa era la época en que la minería era muy importante y la COP prácticamente estaba controlada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con Juan Lechín a la cabeza, épocas difíciles, pero ahora sí, tuvimos la habilidad de llegar a acuerdos, de pacificar el país, y yo hice escuela en esa época, yo estaba muy joven, a mí me ha tocado participar en 7 elecciones, 6 elecciones municipales y una elección presidencial, y además que he participado en las elecciones nacionales donde el general Banzer era candidato, además de la última mía como candidato a la presidencia. Todo eso a uno le enseña a que somos una gran familia, podemos tener diferencias dentro de la casa, pero a la hora de la hora tenemos que salvar a la mamá, tenemos que acudir a su lecho y tenemos que salir adelante. Y ello requiere unidad, requiere pacificación, requiere diálogo, requiere acuerdos. La democracia en el mundo entero, la democracia moderna, está basada en acuerdos. El MAS y en su época los militares condenaban a los políticos y a la política y satanizaban los acuerdos, pues el MAS es un conjunto de acuerdos y pactos internos muy grande, porque no es un partido político, es un movimiento. Asimismo, ellos han satanizado a la vieja política, por así decir, de acuerdos y pactos. Pues esa es la política civilizada que nos permite resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias en paz y en armonía. Claro. La democracia no produce ganadores totales y perdedores absolutos. Ahora, todo es relativo. Don Ronald, usted ha debido escuchar también lo que ha estado mencionando don Carlos Mesa, de que él considera, de que él sí, en este momento es el único que estaría obteniendo la confianza de la población y el voto popular. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Bueno, todas las encuestas que yo vengo viendo desde principios de año, que ya son muchas y variadas, algunas públicas, algunas privadas, algunas que nosotros mismos o yo mismo he comisionado, muestra a Carlos Mesa estable en el primer lugar entre los candidatos de la oposición democrática. No es espectacular, no tiene más, ha estado en alrededor del 20%, un poco más, un poco menos, pero antes el MAS estaba en los niveles de los 50% y ahora está en las encuestas alrededor de los 20%. Quiere decir que ha perdido 30 puntos de apoyo popular. Esa gente que no es masista necesariamente, que ha votado por el MAS, está buscando una nueva casa política, algún hogar donde asentarse, y en este momento se ha desprendido del MAS y se ha colocado entre la votación que no se ha definido todavía, que no sabe, indecisa todavía. Pero es el principio de una migración a buscar una mejor opción para el país. Es importante que la oposición democrática capture esos votos, los atraiga y les dé cabida, por un lado. Y por otro lado, la oposición, digamos, democrática, que está más bien basada en Santa Cruz, tiene que darse cuenta que tiene que hacer un gran pacto con el occidente para hacer un eje imbatible, para ganar las elecciones y, más importante, para gobernar posteriormente, basados en esos dos pies que son Santa Cruz y La Paz. Pero no se puede hacer campaña solamente desde Santa Cruz o solamente desde La Paz. Carlos Mesa necesita Santa Cruz necesita el occidente y Bolivia necesita ambos. Ahora, volviendo a hablar acerca de Luis Fernando Camacho, volviendo a esto de que él no le gustan los viejos políticos ni la vieja política, ¿usted considera de que va a pensar en algún momento llegar a unir fuerzas con otras alianzas para lograr apoyar al que tenga mayores posibilidades? Bueno, Luis Fernando, joven político, valiente, un héroe, es el que nos ha ayudado, ya ha llegado a culminar el esfuerzo nacional, electoral, la movilización, el 21F, etcétera, etcétera, hasta derrocar a Evo Morales. Es un hombre joven que tiene todavía un largo futuro. Yo vaticino que será el primer candidato, el primer presidente cruceño en el siglo XXI, pero
tiene que recorrer todavía un trecho largo y en este momento la prioridad, como decíamos, es ganarle al MAS. Yo creo y espero que él siempre tenía la idea de lanzar su candidatura e ir a ver hasta dónde llegaba, y ha llegado muy lejos. Para un hombre que acaba de entrar en la política menos de un año atrás, ya tiene alrededor del 10% del apoyo nacional, pero la primera mayoría es el más grande apoyo en Santa Cruz. Sí. Y yo creo que él va a llegar a la conclusión de que este es un momento de patriotismo y que hacer un acuerdo para derrotar al MAS no tiene nada de malo y que es lo que el país necesita. Ahora, con relación a su acompañante de fórmula, Marco Antonio Pumari, ¿cómo lo ve usted? ¿Okay? Quienes consideran que tal vez, porque han tenido problemas y todo el país se ha enterado de los conflictos que han tenido, ¿no es cierto? Es muy joven, evidentemente, quizás las encuestas están demostrando que no han conquistado el occidente, justamente por él. Porque esto merece una tesis universitaria. Sí. En noviembre, si hubiera habido elecciones, el binomio Camacho-Pumari hubieran ganado las elecciones ampliamente. Sí. 40% de la gente los apoyaba y hubieran podido llevarse al MAS por delante. De allí en adelante han venido bajando. Y es muy interesante porque ambos son líderes jóvenes, impulsivos, y son víctimas de su éxito en el fondo, porque su valentía, el arrojo, la decisión de Camacho, pasado el conflicto, especialmente en Occidente, que tiene una gran aversión a la violencia, creo que buscaron una figura más tranquila, más consensual, que la que parecía representar Luis Fernando en su juventud y en su energía. Pues no hay una definición, no hay una explicación definitiva a la disminución que ha venido sufriendo este binomio, que en un momento capturó la imaginación y el cariño de la gente. Pero creo que hay mucho que aprender. El Occidente, especialmente La Paz, no ha recibido bien esta candidatura a lo largo del tiempo. Posiblemente no hemos hecho suficiente para ganarnos ese espacio. Era importante que Luis Fernando quizás se instalara en La Paz y condujera desde allí una campaña nacional. Pues no se hizo así. Todos son experiencias de las que se aprende y ninguno ha sido un pecado mortal. O sea, las cosas que salieron de la relación de Pumari y Luis Fernando fueron en realidad niñas. Comparen ustedes con los crímenes y barbaridades que ha hecho Evo Morales en su gobierno, de toda orden, el que se haya filtrado una grabación que no se sabe claramente quién la tomó, etcétera. Eran pecados menores, si quieren llamarse, pero impactaron mucho en la opinión de la gente. Y alguien me dijo algo muy interesante. A ver. ¿Por qué la derecha se come a sus candidatos? Todos sabían que Evo Morales era ignorante, que no había ido al colegio, que no sabía nada, pero la izquierda cerró filas alrededor de él y destacó el hecho que era indígena, etcétera, etcétera. Y la derecha no perdona. Un audio ha logrado, digamos, debilitar tanto una candidatura que por lo demás era muy interesante, porque yo lo he visto aquí en Washington a Luis Fernando Camacho haciendo un gran papel. En una entrevista, en una conferencia que tuvo en el Diálogo Interamericano, dejó muy impresionado a la gente aquí en Washington por su madurez, su tranquilidad, la forma en que contestó las preguntas de este conversatorio, etcétera. Tiene un gran potencial Luis Fernando, pero bueno, el momento político quizás no era el adecuado, y quizás es también mucho pensar que en pocos meses se puede lograr la presidencia de Bolivia sin una presencia un poco más larga en la política. En otros países el arte de la política es de largo aliento. Hay que estar mucho tiempo en él. Vean ustedes, los grandes candidatos a la presidencia de Bolivia y presidentes han optado a ser candidatos muchas veces. Sí. Tesoro, Banzer, Siles Suazo, han candidateado muchísimas veces hasta llegar, como Jaime Pazamora también, a la presidencia. Don Ronald, espero que podamos conversar en otra oportunidad. Lo que usted ha dicho esta noche realmente nos da mucho a qué pensar. Me voy a quedar con ese término que ha hablado de Luis Fernando Camacho y de Pumari. Son jóvenes impulsivos. Gracias y hasta una próxima. Muchas gracias, un placer estar con ustedes otra vez. Igualmente, que le vaya muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, adiós. Muy buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. A ver, ¿qué está pasando con la gestora pública? Porque venimos escuchando ya hace varios días que hay
problemas, irregularidades, algunas denuncias, ampliaciones de denuncias. Vamos a hablar de este tema con el viceministro de Transparencia, don Guido Melgar. Muy buenas noches, viceministro. ¿Qué tal el día, el trabajo? ¿Cómo está, Miriam? Un placer saludarla y igualmente medio suyo a toda la población boliviana. A ver, cuénteme, ¿cómo están las investigaciones en torno a la gestora pública? Bueno, como recordarán ustedes, hace aproximadamente casi un mes, gerente de la gestora, el licenciado Flores, presentó una denuncia en contra de el señor Luis Arce Catacora y otros exfuncionarios más, por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, sustentando en el hecho de que se habría suscrito un contrato para la adquisición de un software para que haga funcionar la gestora. Ya este software nunca llegó. Sirvió. Ya eso es lo que se descarga en ellos. Dice que nunca sirvió el software. Por una parte, por otra parte se adelantó un monto de $3,5 millones de los 5 que en su totalidad iba a costar todo el software. Ya, nosotros ampliamos la denuncia como Viceministerio de Transparencia contra el ex ministro Guillén, contra la ex gerente de la Autoridad de Pensiones y Seguros, la señora Mirabal, y contra el ex viceministro de Tesoro, el señor Ferrufino. Ya, analizando las cuestiones, resulta que el año 2017 se firma un contrato con la empresa CISDE, ¿ya?, para que ésta provea del software. Se presentan dos empresas, CISDE y hay otra, ahorita no lo tengo el nombre, y la propuesta que hace CISDE, la propuesta inicial, es que le iba a vender al gobierno boliviano el mismo software que le había vendido a la AFP Previsión. ¿Ya? Entonces, nosotros, viendo el contrato, señala en su cláusula tercera, en su fase 1 dice, implementación versión CIS de pensiones implementada en la AFP. En una de, perdón, corrijo, AFP Futuros, no es AFP Previsiones. O una de idéntica calidad o idónea, dice. Entonces, aquí ya hay la primera variación. ¿Por qué? Porque la AFP Futuro le dice, no te voy a dar la licencia para que les pases esto a la gestora, porque yo te he comprado todo. Entonces, por eso es que la empresa CISDE decide hacer otro software. ¿Ya? En ese interín, cuando ya la gestora alquila un servidor, ¿ya?, entonces cuando la empresa le entrega el software, resultaba incompatible con ese servidor alquilado. Entonces resulta que realizan una nueva licitación porque la empresa les da las características de los servidores que querían. Y ahí es que insisten en varias notas, le insisten, ¿ya? Porque el plazo para que esta CISDE entregue el software era hasta el 30 de abril del 2018. Ya, imagínense. Entonces, insisten en los servidores y resulta que compran 2 servidores. La gestora llega a comprar los 2 servidores en un valor aproximado de $5 millones. Ya. Pero resulta que el software resultó siendo también incompatible. Ambos software. Claro, con los servidores. El software incompatible con los servidores. Porque estos servidores que compraron, lo compraron del Perú. ¿Ya? Y tenía que tener ciertas características acomodadas a la legislación boliviana. Entonces, resulta que recién en el 2019, ya en junio, deciden resolver el contrato con esta empresa CISDE, pero ya le habían pagado $3,5 millones
de dólares. ¿Ya? Y tampoco la gestora ni el Ministerio de Economía, en un primer momento a la cabeza de Luis Arce Catacora, en un segundo momento a la cabeza del señor Guillén y en un tercer momento también a la cabeza de Luis Arce, hacen la reglamentación del funcionamiento. ¿Ya? Entonces, estas dos cuestiones, la mala compra del software más la falta de reglamentación, hacen que hasta el día de hoy estas gestoras no funcionen. Se han contratado personas con alto nivel de capacitación para la implementación, que han estado ganando sueldos sin poder hacer su trabajo. ¿Ya? Entonces, el capital con el que se creó la gestora, que fue primero 80 millones de bolivianos y después 200, se ha ido consumiendo en todos estos gastos. ¿Ya? Entonces nosotros por ese motivo ampliamos la denuncia contra el señor Guillén y contra estos otros funcionarios. Producto de esa inacción es que se ha ocasionado un daño económico al Estado. Pero aquí hay algo curioso. Ayer el señor Guillén, el exministro Mario Guillén, sale en un noticiero de ATV hablando de que el gobierno de la presidenta Áñez es el que ha paralizado, dice, el proceso de arbitraje. Han despedido a los abogados, dice. ¿Y cuál es la verdad? Por culpa de ellos, dice, no se está llevando a cabo el arbitraje. Resulta que por consejo, recomendación del exministro de Justicia, Luis Arce Saconeta, perdón, Héctor Arce Saconeta, la gestora a la cabeza de el exministro Arce Catacora, porque él es el presidente del directorio, contratan a un bufete de abogados español, ¿ya? Que se llama Uría Menéndez Abogado SLP. Y el contrato dice que es para, la primera fase, que es la conciliación, ¿ya? Y la segunda ya es el proceso arbitral en sí. Y por eso el contrato estaba por $250,000, ¿ya? Es decir, viendo que el mismo contrato que se hace con la empresa CIDE señala en su cláusula 12ª, legislación aplicable al caso del contrato. 1, la Constitución Política del Estado Boliviana. 2, la Ley 1178. 3, el Decreto Supremo 181. 4, el Reglamento Específico de Administración de Bienes y Servicios. Y 5, las legislaciones nacionales relacionadas. Es decir, ¿cómo se va a contratar a un bufete de abogados españoles para tratar de resolver un tema con legislación boliviana y pagarle $250,000? ¿Que no hay abogados en Bolivia? Esa es la pregunta. Segundo, la Cámara de Industria y Comercio, que es la que se va a hacer donde se va a resolver el arbitraje, tiene pues un costo también, ¿no? Que es el 5% de los $3.5 millones. Entonces, sume esas dos cantidades, son $250,000 más casi $600,000, perdón, $60,000 que costaría el arbitraje. Ya estamos hablando de casi $300,000 que de manera insulsa se ha querido hacer gastar al Estado boliviano. Cuando entra el ministro Parada, paraliza todo esto. No se les paga a los abogados españoles, ¿ya? Y se les rescinde el contrato, se les termina el contrato, ¿ya? Se está disponiendo la realización de auditorías, porque usted no va a ir con las manos vacías a un proceso. Claro, hay que hacer una investigación profunda con relación a esto. ¿No es cierto? Entonces, la gestora tiene que munirse, pues, ¿no?
decir, bueno, esta empresa tenía que habernos entregado hasta el 30 de abril del 2018, no lo hizo, nos entregó un software mal, incompatible, nos pidió servidores con tales características, nosotros compramos, pero resultó que nunca sirvió nada. Todo eso tiene que estar documentado para que el Estado boliviano vaya y tenga una acción exitosa en el arbitraje. Por eso es que hasta el momento se ha paralizado eso. Bien. Bien, viceministro, vamos a hacer seguimiento entonces a lo que usted nos está comentando, porque todavía hay que ver también qué pasa con las investigaciones en torno a Valores Unión, ¿verdad? Pero eso será ya para otra entrevista, viceministro. Mientras tanto, la información ya para terminar esto es que se ha pedido también el congelamiento de cuentas y anotación preventiva de bienes de las ex autoridades mencionadas, entre ellas también el actual candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, ¿verdad? Es así. Por supuesto, porque nosotros no tenemos la garantía de que esa empresa va a responder por los 3.5 millones. Imagínense, no le habían pedido ni siquiera boleta de garantía en el contrato. Con eso le digo. Bueno, gracias. No hay boleta de garantía. Gracias, viceministro. Gracias. Y para una próxima, por favor, para que usted esté con nosotros ya dándonos un poquito más de detalles con relación a toda la investigación que se está realizando. Gracias y buenas noches. A usted, que tenga buena noche. Que le vaya. Nada más no se olvide tomar sus vitaminas correspondientes, ya sabe, que fortificarse, fortalecerse en todo caso para evitar cualquier enfermedad y estar bien, saludable. Buenas noches. No importa